Buenas tardes y Dios les bendiga a todos en esta tarde. Hoy domingo 29 de marzo del 2020 y les voy a pedir que me acompañen con sus Biblias en Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4. If you would turn to Isaiah chapter 6 verses 1 through 4. Isaiah chapter 6 verses 1 through 4. Isaías capítulo 6 versículos 1 al 4. Y lee la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y el borde de su vestidura llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, y con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Damos gracias a Dios por su palabra. Amado Dios y Padre, Señor, gracias por este día que nos has concedido y gracias por el privilegio, Señor, de una vez más compartir lo que nos dice tu palabra en este día, pidiéndote que tú le des a cada hermano consuelo, aliento, fortaleza, Señor, y que sean edificados mediante tu palabra. Tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos, así que, Señor, te pedimos que tú suplas cada necesidad del corazón, Señor, de la vida de cada hermano. Y te damos gracias y te pedimos estas cosas en el santo y dulce nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. En este pasaje que hemos leído, en el cual el profeta Isaías vio al Señor en el templo, una visión que él tuvo, ¿verdad? Una experiencia que Isaías tuvo. Me quiero enfocar en ese versículo 1. In this passage that we just read, in which Isaiah saw the Lord in the temple, I would like to focus just on that one verse. Not that anything, the rest of the passage isn't important, but there is something that I would like to focus on in verse 1. Y no es que el resto del pasaje que leímos no sea importante, sino que hay algo en lo que me quiero enfocar en el versículo 1. Y este pasaje comienza asociando el año que la escena en este pasaje, asociando ese año con la muerte del rey Usías. And this verse 1 begins by associating or relating that year in which the prophet is writing, or that he had the experience, associating it or relating it to the death of King Uzziah. Y hermanos, acerca de este rey, usted puede leer más acerca de él en Segunda de Reyes capítulo 15 y Segunda de Crónicas capítulo 26. And you can read more about this king Uzziah in 2 Kings chapter 15 and 2 Chronicles 26. Pero brevemente, así en resumen, ¿verdad? Solamente tocando la superficie, este rey nos dice la Biblia que fue un buen rey, y fue un buen rey por su obediencia al Señor. And just briefly, just touching the surface, we read that this king was a good king, and he was a good king due to his fidelity and obedience to the Lord.
Y fue por esa obediencia al Señor que él fue prosperado. And it was because of that obedience to the Lord that he was prospered. Y esto era parte de el pacto que Dios había hecho con Israel allá durante la vida de Moisés. Había una serie de bendiciones para la nación si le eran fiel a Dios. And there was a reason why the nation is being prospered, the king is being prospered, and this has to do with the covenant that God made with the people during the life of Moses. And blessings were promised if the nation would be obedient to God. Acuérdense que eso es un pacto palestino. Ese no es el pacto de la iglesia. I want to remind you that was the Palestinian covenant. That was not the covenant of God with the church. All right. A lot of people nowadays try to go back to that covenant and apply it to the church. Listen, with that covenant comes blessings as well as curses. So I don't think you want to go back to that covenant. The reason God gave us a new covenant was because it's a much better covenant. Y acuérdense, hermanos, que como hay gente hoy en día que tratan de irse a ese pacto antiguo, acuérdense que con ese pacto habían bendiciones, pero también habían maldiciones. Y hay una razón por la cual Dios nos dio un nuevo pacto. Y no creo, hermanos, que ese pacto palestino sea conveniente. El pacto que Dios le ha dado a la iglesia hoy en día es superior a ese pacto, ¿verdad? Así que solamente estoy mencionando eso para que veamos, hermanos, cómo Dios cumplía sus promesas bajo aquel pacto. I just want you to see how God fulfilled his promises under that covenant. Y yo quiero que usted, hermanos, se imagine cuán amado era este rey. I want you to imagine how beloved this king was. Él estaba reinando desde los 16 años y reinó por 52 años. He started ruling when he was 16 years of age and he ruled for 52 years. Durante ese tiempo, hermanos, que él reinó, pues recuperó ciudades que Judá había perdido. During that time, he recovered cities that Judah had lost in battles. Derrotó a los filisteos y otros enemigos de Judá. He defeated the Philistines and some other enemies of Judah. También, hermanos, él construyó torres y fortificaciones y muchas otras cosas buenas. He also built towers and fortified the city, and he did many other good things for the nation of Judah. Y en resumen, hermanos, le hizo bien a la nación. In summary, he did good to the whole nation. Tuvo algunas fallas, hermanos, ¿verdad? He did have some failures, pero eso yo dejo que usted lo lea. I'll let you read that. Pero en su mayoría, él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. In majority, he did a lot of good to the nation. Or he did a lot of good before the eyes of the Lord. Ahora, hermanos, yo quiero relacionarle esto de una manera que lo podamos apreciar. Imagínese cómo se sintió la nación americana cuando el presidente Abraham Lincoln fue asesinado, o cuando el presidente Kennedy fue asesinado. I want to relate this to you so that you can have a taste of what was going on back then. Try to imagine how the American nation felt when President Abraham Lincoln was assassinated, or when President Kennedy was assassinated. Imagínense, hermanos, un líder que es amado por el pueblo, que se nos dé la noticia repentina de que ha sido asesinado o que haya muerto por cualquier causa. Try to imagine a beloved leader that has either been assassinated or we receive sudden news of the passing away for whatever reason. How would it feel? ¿Cómo se sentiría? Porque
Eso nos da una idea de cómo se sentía la nación con la muerte de el rey Usías. That gives us an idea of how the nation felt with the death of King Uzziah. Y hermano, cuando muere un gran líder, pues entra la tristeza, la inseguridad y la incertidumbre. When a great leader dies, what takes over is not only sorrow, but uncertainty and insecurity. Israel estaba en ese estado, hermanos. Israel was in that state. Y yo quiero recordarles, hermanos, que la semana pasada alguien me preguntó que por qué si mi Dios es tan poderoso no detiene el coronavirus. I want to remind you that last week I mentioned that somebody asked me that if my God was so powerful, why doesn't he stop the coronavirus? Y esa pregunta, hermano, la podemos hacer de la siguiente manera. ¿Dónde está Dios en medio de esta crisis? We can rephrase that question in the following manner. Where is God in the midst of this crisis? Esa es la pregunta que quizás pasó por la mente de aquel pueblo. That is the question that perhaps went through the minds of that people. Y hermanos, es normal hacernos esta pregunta. It's normal to ask ourselves these questions. Y fíjense, hermanos, que en esta crisis mundial que estamos pasando en este momento, y no es que quiero darle publicidad al coronavirus, hermanos, esto se trata de Dios, no del coronavirus, pero aprovecho la ocasión. And in this world crisis, and I don't mean to give publicity to coronavirus. This is not about the virus. This is about God. But I'm going to take advantage of this world crisis that coronavirus has created. Y en esta crisis mundial nos preguntamos, hermanos, ¿dónde está Dios en momentos como este? In this world crisis, we ask ourselves the question, where is God in moments like this? In crisis. ¿Dónde está Dios en la crisis? Pero, hermanos, preguntamos esto sin considerar que no es la primera vez que ocurren eventos que crean incertidumbre y desánimo. I want to remind you that it's not the first time that events that cause uncertainty and discouragement occur. This is not the first time. Y por ejemplo, hermanos, ¿dónde estaba Dios cuando Adán y Eva desobedecieron y trajeron la maldición a esta tierra? Where was God when Adam and Eve disobeyed and brought a curse to the earth? ¿Dónde estaba Dios cuando Caín mató a Abel? Where was God when Cain killed Abel? ¿Dónde estaba Dios cuando José fue vendido por sus hermanos? Where was God when Joseph was sold by his own brethren? ¿Dónde estaba Dios, hermanos, cuando David tomó la mujer de Urías y luego planeó el asesinato de Urías? Where was God when David took the wife of Uriah and then he planned the murder of Uriah? ¿Dónde estaba Dios cuando Esteban fue apedreado por los judíos al él predicarle a ellos acerca de Jesucristo? Where was God when Stephen was stoned to death by the Jews at his preaching of Jesus Christ? Miren a Job, hermanos, en todos sus sufrimientos. ¿Dónde estaba Dios cuando Job sufría? Look at Job. Where was God while he was suffering? Esa es la pregunta, hermanos, que nos vamos a hacer siempre desde el principio hasta el fin, hermanos. Y la respuesta que te voy a dar, la respuesta que nos da la Biblia. Okay? The answer I'm going to give you, this is the answer the Bible gives us. Where is God when X, Y, Z is happening? ¿Dónde está Dios cuando ocurre X, Y, Z?
Bueno, hermanos, Dios siempre ha estado, está y estará en su trono. The answer is God has always been, He still is, and He will always be sitting on His throne. Dios está reinando el universo desde su trono. God is reigning over the universe, ruling the whole universe from His throne. Y no está sentado en su trono solo como rey, sino también como juez. Eso es importante saberlo. Que no solamente reina, sino que también juzga desde su trono. He is not only ruling from his throne, but he is also sitting there as a judge. And that's very important. Not only does he reign on his throne, he also judges. And that's where he is. Y ahí es donde él está sentado, hermanos. Y aunque pasamos un periodo de incertidumbre, hermanos, así como Dios estaba sentado en su trono en ese primer versículo que leímos, así está Él sentado en su trono hoy en día. And even though we are going through uncertainties, just as God was sitting on His throne in that first verse that we read, so is God still sitting on His throne today. Lo que estaba sucediendo en aquel tiempo, hermanos, un tiempo de incertidumbre. Muere el rey, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, hermanos, Dios está en el trono. Con reyes o sin reyes, Dios está en el trono. So the king has died. People are asking what's going to happen now. It's very simple. There's no earthly king, but God is still sitting on His throne. We still have a king. He is still ruling. There should be no uncertainty when you have a higher king ruling over the universe. No debe de haber incertidumbre, hermanos, cuando hay un rey supremo reinando el universo. Los reyes terrenales mueren, pero Dios sigue vivo, reinando desde su trono. Y hermanos, Dios está sentado en su trono ahora y el COVID-19, que es el nombre de este coronavirus, está subordinado a nuestro rey y tiene que obedecerle. And God is right now sitting on His throne, and COVID-19, which is the name of this coronavirus, is subordinate to God and it must obey God. Hermanos, la presencia de este virus no es que Dios se distrajo, no es que Dios se durmió, no es que Dios se olvidó, no es que el virus se le escapó a Dios, ni nada como eso. The presence of this threat, of this virus, is not that God was distracted. It's not that God fell asleep. It's not that God forgot. It's not that it escaped from the hands of God or anything like it. Coronavirus, hermanos, solo puede hacer lo que Dios le ordena y le permite. Coronavirus can only do what God orders it to do and what God allows it to do. Váyanse al libro de Job para que vean y leanse, hermanos, esa historia. Go to the book of Job and read the story. Satanás no pudo hacerle nada a Job que Dios no le hubiera dado permiso de antemano. Satan could not do anything against Job without God giving him the authority to do it. Y lo mismo sucede con el coronavirus. Same thing goes with coronavirus. Este virus, hermanos, tiene que obedecer el mandato de Dios. This virus has to obey the command of God. Y sabes que también, hermanos, que no solamente este virus está bajo la providencia divina, sino que tú y yo estamos bajo la providencia divina. And I want to remind you that not only is coronavirus under this divine providence, but you and I
are under the divine providence. Que el poder de Dios está presente, hermanos, en todo momento, controlando todo, aún tu vida y mi vida. The power of God is present all the time, controlling everything, even your life and my life. Él está en control. He is in control. ¿Y qué yo quiero decir con esto, hermanos? What do I mean with this, with all this that I've been saying? No estoy diciendo, hermanos, que Dios quiere destruirnos. I'm not saying that God wants to destroy us. Eso es lo primero que quiero aclarar. That's the first thing I want to clarify. Lo que quiero hacer, hermanos, es razonar bíblicamente y hacer sentido de todo esto que está sucediendo para alentarte. What I want to do is to reason biblically and make sense of all of this so that I can speak to you words of comfort. Pero primero quiero recordarte, hermanos, que para que entendamos, no se puede esperar que la maldad continúe aumentando y que Dios no haga nada, se quede de brazos cruzados. See, we can't expect for wickedness to continue growing and for God to remain idle, for God to remain with crossed arms, for Him not to take action. Y hermanos, el hombre no respeta la santidad de la vida. Man does not respect the sanctity of life. El hombre no respeta la santidad del matrimonio. Man does not respect the sanctity of traditional marriage. Y cuando me refiero al matrimonio es el matrimonio tradicional, que es el casamiento entre un hombre y una mujer. And what I mean by traditional marriage is the union or the marriage between one man and one woman. Hermanos, la sociedad hoy en día ha hecho un desorden de la familia. Society today has made the family unit a chaos. It's disordered. It doesn't follow the traditional family foundations. No sigue el fundamento tradicional de la familia. Y ha echado a un lado los valores, hermanos. The society has also cast aside the values. Ya los valores, hermanos, son lo que le parezca a la persona. Values are whatever feels right. Those are the values of today. Esos son los valores de hoy en día, hermanos. Y el hecho de que por un tiempo Dios permanezca en silencio, no significa, hermanos, que Dios no ve el mal ni que está impotente para actuar contra el mal. The fact that God remains silent in the midst of this for a time, okay? For a time He's silent. It does not mean that He does not care about evil and that He is impotent against evil. Cuando el rey David cometió su pecado de tomar la mujer de Urías y luego asesinar a Urías, pasó un año, pasó un tiempo, hasta que Dios lo confrontó a través del profeta Natán. Tuvo un tiempo en silencio, hermanos, pero eventualmente confrontó la maldad de David. When David took Uriah's wife and then he took Uriah's life, a period of time went by where God was silent. But after that period of time, God confronted David through the prophet Nathan. We see that it was only a period of time before God confronted David's wickedness. Y lo mismo sucede hoy en día, hermanos. The same thing happens nowadays. Y lo que pasa es que se nos olvida, hermanos, que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. We forget that sometimes we forget that God is slow to anger and great in mercy. Ese es el silencio de Dios. El silencio de Dios no es que Él está impotente, es que tiene misericordia. That's the silence of God, the silence of God. It's not that He's impotent, it's that He's merciful. Pero hermanos, cuando llega un momento
que la misericordia de Dios tiene que llegar a su fin, Dios tiene que actuar. There comes a moment that when the mercy of God comes to a point that God has designated as the final point, He has to act. Entonces debemos considerar, hermanos, que la aparición de este virus tiene un propósito. So we must consider that the emergence of this virus has a purpose. Y hermanos, en primer lugar, consideremos que este virus es juicio de Dios. No podemos descartar eso. Let us consider that this virus then is God's judgment. We can't discard that. You know, that it is God's purpose to bring judgment for wickedness. Que es el propósito de Dios de traer juicio por la maldad. Miren, hermanos, como algo tan diminuto ha paralizado el mundo. Look at how something so small has paralyzed the world. No nos deja ver eso el poder de Dios. Doesn't that let you see the power of God? Hermanos, si Dios usaba las avispas para defender a Israel contra sus enemigos, que use este virus no es nada. If God could use the wasps in Israel's favor against Israel's enemies to defend Israel, for him to use this virus is nothing. It's nothing. Everything is at his command. Todo está a su disposición. Dios da la orden y la naturaleza le obedece. God gives the command and nature obeys him. Hermano, hemos podido ver durante este tiempo lo frágiles que somos. We have seen during this period of time how fragile we are. Hermanos, se nos olvida, hermanos, que todo esto que tenemos aquí en un abrir y cerrar de ojos se puede ir. We forget that everything that we have built here on this earth can be gone in a opening and a closing of an eye, in a twinkling of an eye. Vemos el poder de Dios, hermanos, a través de algo tan diminuto. You see the power of God through something so small. Hermanos, esto es humillante para el ser humano. This is humiliating for the human being. We gotta humble ourselves. Nos tenemos que humillar delante de Dios, hermanos. Nos sentimos autosuficientes con lo que tenemos aquí. We feel self-sufficient with the things we have here. Y no nos tornamos hacia Dios sino hasta que vemos, hermanos, lo fácil que podemos perder lo que tenemos. And then we don't turn towards God until we see how easy it is to lose what we have. Hermanos, los reyes de esta tierra no nos han podido salvar ni resolver el problema del coronavirus. The kings of the earth have not been able to save us nor to solve the problem of coronavirus. La ciencia, hermanos, se va a tomar meses en encontrar un remedio para este virus. Science is going to take months before they can find a remedy for this virus. Ya van por lo menos 3 meses. There's been at least 3 months already. Y puede que de aquí a mañana o la semana que viene o lo que sea tengan una cura, pero miren el daño que ha hecho en solo 3 meses. Maybe they can find a cure tomorrow, who knows? But in 3 months, look at all the harm this has done. Y fíjense, hermanos, quiero compartir con ustedes el Salmo 90, versículos 3 al 8. Let me share with you Psalm 90, verses 3 to 8. If you would follow in English, I'm going to read just in Spanish. Mire cómo dice el Salmo 90. Vuelves al hombre hasta ser quebrantado y dices, convertíos, hijos de los hombres. El propósito del juicio de Dios es el de traer a los hombres a que se conviertan al Señor. Porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Los haces pasar como avenida de aguas. Son como un sueño, como la hierba que crece en la mañana. En la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca.
porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Hermanos, la tierra está siendo turbada. El juicio de Dios está turbando las naciones. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros pecados secretos a la luz de tu rostro. And as I was reading, I was making a few comments that in verse 3 we see that this judgment of God is to bring men to repentance. We see also in here that verse 7, that the world is troubled, is confounded. And we see that in verse 8, God is putting our wickedness right before his eyes. He's exposing them. Dios está exponiendo nuestro pecado, hermanos, en esta tierra. En Romanos 2:4, fíjense, hermanos, Romans 2:4 nos deja saber bien claro la palabra de Dios. Usted sabe, hermanos, cada vez que usted se levanta por la mañana y usted puede ver la luz del sol. You know, when you wake up in the morning and you see the daylight, y después va y tiene su desayuno, and then you go and you have your breakfast, y puede disfrutar de un día de trabajo, o si está en su casa de descanso o de lo que sea, and then you can have your breakfast and then enjoy a day of work or a day of rest at your house, y puede disfrutar de todas las bondades que Dios derrama sobre usted, and then you can enjoy all the kindness that God has showered over you, all the blessings. Y mira lo que nos dice acerca de eso Romanos 2:4. Look at Romans 2:4, what Romans 2:4 says about that. O menosprecias las riquezas de su benignidad, o sea, de la bondad de Dios, y paciencia y longanimidad, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento. See, in verse 4 here, Romans 2:4, it says that God's goodness, his kindness, is the one that leads you to repentance. Hermano, Dios te ofrece todas sus bondades para que tú te arrepientas. Y te estoy hablando a ti que no tienes a Cristo. I'm going to say this to you who don't have a relationship with God in Christ. God pours his kindness, his blessings on you to lead you to repentance. Pero ¿qué sucede, hermanos? Que Dios es bondadoso para que te conviertas a Él, pero como los hombres no se arrepienten, entonces Dios tiene que enviar juicio. And God is all kind and kind enough to lead you to repentance, but since men do not repent and they don't turn to God, then God must send his judgment. Pero fíjense, hermanos, que aún el juicio de Dios, como leímos en Salmos, aún el juicio de Dios es un acto de misericordia de parte de Dios para traer al hombre al arrepentimiento. See, as we saw in Psalms 90, even the judgment of God is an act of mercy on the part of God to bring man to repentance. En Apocalipsis 9:20, hermanos, en Revelation 9:20, vemos un ejemplo de eso. We see an example of that. Y mire como dice, you follow with me. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y plata y bronce y piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Notamos, hermanos, que estos juicios debieron llevar a los hombres al arrepentimiento. En Apocalipsis nos dice que ni aun así se arrepintieron. You read in Revelations 9:20 that these plagues, even those who survive the plagues, they don't repent. So the judgments of God have the purpose of bringing man to repentance, of considering his power and considering to turn to God. And yet we see that they don't repent. What more do people want? God gives them his kindness, they don't repent. He gives them his judgment, they don't repent.
So what is the reward for that? It's not a good reward. Vemos, hermanos, que Dios es bondadoso con el hombre, no se arrepiente. Le envía sus juicios, no se arrepiente. Entonces, ¿cuál es la recompensa, hermanos? Reciben, hermanos, lo que se ganaron. Y no es una buena recompensa desde el punto de vista humano, ¿verdad? From the human point of view, it's not a good reward. Y en segundo lugar, hermanos, ya consideramos que en primer lugar esto puede, el propósito de este virus es el de traer juicio, pero en segundo lugar es el de disciplinar la iglesia. And so we saw in first place, the purpose of this virus is to judge the world, but in second place, it is to discipline the church. Sí, hermanos, para disciplinar la iglesia. Yes, to discipline the church. Es disciplina de parte de Dios a la iglesia. It is discipline on the part of God unto the church. El cristianismo de hoy está diluido. Christianity today is so diluted. Hermanos, la pereza, la distracción, los deleites, la comodidad y otras cosas están reduciendo nuestro fervor para orar, nuestra devoción a Dios y nuestra consagración. Laziness, distraction, delights, comfort, and many other things are reducing our fervor in prayer. It's reducing our devotion to the Lord, our consecration to the Lord. Hermanos, hoy en día tenemos la clase de cristianismo, los que se dicen ser cristianos, de que sean verdaderos creyentes o no, eso yo se lo dejo a Dios, pero muchos de ellos, hermanos, están buscando iglesias al gusto del cliente. If you look nowadays at so-called Christians, whether they're true believers or not, I'll leave that to God. But they are seeking churches that are according to the customer's delight. Vemos que si en la iglesia no hay cierto tipo de música, no puedo ir a esa iglesia. If in the church there's not a type of music, then I can't be part of that church. Si no hay cierto ambiente, no puedo ir a esa iglesia. If there's not a certain environment in that church, I don't want to be part of that church. Si no hay ciertas visualidades, cosas visuales, no puedo ir a esa iglesia. Necesito una iglesia que me dé mis gustos. If there are not certain visuals in the church, then I can't be in that church. It has to be according to my taste. Y cuántas otras cosas más, si no me dan entretenimientos, many other things, entertainment, programas. I want a church with programs. Yo quiero una iglesia que me sirva de daycare. I want a church that can serve me as a daycare. Yo quiero una iglesia que me dé todos mis antojos. I want a church that will supply all my desires. Eso es lo que estamos viendo hoy en día, un cristiano diluido. Entonces la iglesia se doblega a darle al hombre lo que él quiere, cuando la iglesia tiene que conformarse a la palabra de Dios y el hombre tiene que conformarse a esa enseñanza de la palabra de Dios. What we see today is the church is conforming to the desires of men instead of the church being built on the foundation of the Word of God and let man be subjected to that foundation. That's the way God wants His church. Esa es la manera en que Dios quiere su iglesia. Hebreos 12, del 5 al 11. Hebrews 12, 5 to 11. Nos dice, and you follow in English, please, so that I don't take too much time. Y habéis olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, está hablándole a la iglesia, a los hijos de Dios. Hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, disciplina, ni desmayes cuando eres de Él reprendido, disciplina. So in verse 5, he's talking to his children, to the church, and he's talking about discipline. Porque el Señor al que ama castiga, disciplina, y azota a todo el que Él recibe por hijo, disciplina de sus hijos. Verse 6, discipline
the discipline of God's children. Si soportáis el castigo, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no castiga? Mas si estáis sin castigo, del cual todos son hechos partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a los padres de nuestra carne que nos disciplinaban y los reverenciábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, los padres, a la verdad, por pocos días nos castigaban como a ellos les parecía, mas o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, a fin de que participemos de su santidad. Ese es el propósito de la disciplina del Señor, que, hermanos, nos santifiquemos cada día más, para que participemos de su santidad. Y el versículo 11, a la verdad, ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que por él son ejercitados. En otras palabras, hermanos, luego de la disciplina comenzamos a dar esos frutos apacibles de justicia que Dios espera de nosotros. Eso es lo que sale, hermanos, de la disciplina. Sí, hermano, que tenemos que pasar esta disciplina. Tenemos que atravesarla. Pero mientras estamos en ella, hermanos, vamos a aferrarnos más en la oración, a ser más devotos a Dios, a consagrarnos más a Dios. Mi boca no la voy a usar, hermanos, para hablar cosas que no debo hablar, para hablar negativo de mis hermanos, para decir cosas que no son apropiadas, para hacer bromas de doble sentido. Conságrale tu boca a Dios, mis ojos para ver cosas que edifican, no cosas que, hermanos, destruyen. Conságrale tu cuerpo al Señor, tu vida al Señor. And as we read here, that in verse 10, that the discipline is so that we partake of the holiness of God. So let us sanctify ourselves more. And in verse 11, it says that after the discipline, we produce the delightful or peaceable fruit of righteousness. That is the purpose of this discipline. So we must go through this discipline, but in the meantime, get to pray. Don't forsake prayer. Pray more. In the meantime, consecrate yourself to God. What does that mean? My mouth. It's for the Lord. It's not for talking negative about my brethren. It's not for saying things that are inappropriate. My mouth is to glorify God, not to talk about those jokes that the world likes to talk. My eyes are not to see things that destroy, but things that edify. That's consecration. Dedicating your body to the service of the Lord. Eso es consagración, dedicar tu cuerpo a la consagración al Señor, hermanos. La devoción, devotion. Muchas veces, hermanos, faltamos a la iglesia sin considerarlo, pudiendo ir a la iglesia, porque hay algo mejor que hacer. Hay un deporte que ver a tal hora y es durante el culto. Un domingo que yo falte o un día que yo falte no es nada. Está bien, hermanos, eso quizás no sea nada, pero eso quien lo evalúa es Dios. You know, sometimes we decide there's other things that I need to do. I need to watch the sport today. I need to watch this game, and it's at the same time that church service is going. You know, just being out for one day is not a big deal. Well, it's not a big deal, but we'll let God be the judge of that. Let him be the judge of that. Y hermano, no estoy diciendo que hay veces que tienes causas por las cuales no puedes ir a la iglesia. Una causa justificable por cosas que tienen un motivo importante. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cosas que no tienen importancia. And so I'm not saying anything about when you have a true cause, a real cause to stay home. You know, we're not saying that there are cases in which you have to miss church. But when it's for an insignificant thing, something that you could probably record, where's your devotion? ¿Dónde está tu devoción? Hermanos, esto es un despertar, un abrir de ojos. This is an awakening, an opening of the eyes.
Hermanos, hemos negligido las cosas del Señor por cosas terrenales. We have neglected the things of the Lord for earthly things. Y es hora de corregir nuestras faltas. It's time to correct our faults. Es hora de acercarnos más a Dios. It's time to get closer to God. Como nos dice, hermanos, el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, 30 al 32, que nos tenemos que evaluar nosotros mismos, autoexaminarnos, juzgarnos a nosotros mismos, un juicio personal para que Dios no nos tenga, hermanos, que disciplinar. We need to stop our neglect. We need to get closer to God. And like the Apostle Paul said in 1 Corinthians 11, verses 30 through 32, we need to auto-examine ourselves. We need to judge ourselves so that God does not have to discipline us. Conclusión, hermanos. El COVID-19 es un aviso para que consideres cuán frágil eres. Tú que no conoces a Cristo, somos frágiles. Somos frágiles y la vida se puede ir en un abrir y cerrar de ojos. Y cuando eso sucede, ¿para dónde vas? ¿Para dónde vas? Este virus es un aviso. Es un aviso de cuán cerca está la eternidad. Es cuestión de abrir esa puerta y una vez que la cruzas, no se puede revirar. En otras palabras, tu esperanza no se encuentra en las cosas terrenales, se encuentra en Jesucristo. Ven a los pies de Jesucristo mientras hay tiempo, mientras hay vida. And so the conclusion is that COVID-19 is a warning so that you can consider how fragile we are. Life is just a blinking of an eye. It's quick. All you have to do, you're so close to eternity. Where are you going? Once you cross that door, there's no turning back. Make sure you're going to the right place. Don't put your trust on earthly things. Put your trust in Christ. That's the only assurance that I can offer you, so that if you were to depart from this world, you'll be with God. Segundo, hermanos, que COVID-19 es un alar de orejas para ti, para mí, cristiano. Secondly, COVID-19 is a pulling of an ear to you and I, believers, para que enderecemos nuestros pasos, para que corrijamos nuestras faltas, hermanos, y crezcamos en devoción a Dios. And so it is a pulling of the ear so that we can straighten our path, so that we can correct our faults, and we can be more devoted to God. And so COVID-19, this threat, this crisis, should not be something for us to be fearful, but something for us to be thankful to God that He still talks to us. Este COVID-19, hermanos, no es algo para estar aterrorizados, sino algo para estar agradecidos a Dios, porque todavía Él nos está hablando. Él nos está dejando saber qué rumbo Él quiere que tomemos. He is letting us know what path He wants us to take. Así que, hermanos, te dejo con estas palabras, considéralas. I'll leave you with these words. Please consider them. Que Dios te bendiga y oramos. God bless you. Let's pray. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por el amor tuyo para con nosotros, Señor. Pidiéndote, Padre, que tú nos perdones en lo que te hayamos fallado, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, despierte en nuestros corazones el deseo de consagrarnos más a ti, de ser más devotos a ti, Señor, de acercarnos más a ti. Abre nuestros ojos para poder, Señor, hacer un autoexamen y corregir nuestras faltas, Señor. Y llénanos de tu gracia, Padre, para poder cumplir esas cosas, para poder, Señor, agradarte. Ahora te damos gracias y te pedimos estas cosas en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, hermanos, y muchas gracias por tu tiempo.